Carolina Freire, que es nuestra speaker invitada. Ay, bueno, tengo 20 minutos. Gracias, en primer lugar, gracias Vero, gracias a Paola por la invitación en la mañana de hoy. La verdad es que me siento muy contenta, afortunada de estar aquí compartiendo con esta comunidad. En realidad tenía que haber venido en mayo, pero por diferentes compromisos no había podido, así que esta fue la fecha que nos funcionó a todos. Gracias por pararse temprano y venir a escuchar algo sobre comunidad. Bueno, mi nombre es Carolina, tengo una fundación que se llama Voluntarios de Panamá. La empezamos hace 6 años con el deseo de establecer en Panamá un Centro Nacional de Voluntariado que hiciera justamente lo que Vero acaba de hablar, conectar y crear comunidad. Pero no me quiero enfocar mucho en el trabajo de la fundación ni lo que hace la fundación, sino hablar y hacer una reflexión general sobre el concepto de comunidad y después traerlo al trabajo de nuestra fundación y a lo que ustedes están tratando de construir aquí en Creative Mornings. En la mañana de hoy quiero que nos transportemos a Italia, un lugar un poco lejano en Europa, que fue el escenario de un estudio muy conocido de Robert Putnam. Él es un científico político americano que escribió un libro que se llama Making Democracy Work, y él tomó como ejemplo Italia y se hizo una pregunta muy sencilla que podemos abstraer a Panamá de manera perfecta. ¿Por qué el norte de Italia era una región del país mucho más desarrollada económica, socialmente, tenía mejores indicadores en todo sentido versus el sur de Italia, que a lo largo de su historia no había evolucionado en su desarrollo económico y social de manera tan acelerada o profunda como el norte de Italia? Y esta era la gran pregunta de Italia en la década del 90, que luego de la reunificación del país hay esta desigualdad, esta brecha enorme, y él incluso hace una alusión a manejar en un vehículo del norte de Italia hacia el sur y ver cómo va cambiando la infraestructura, va cambiando las carreteras, la recolección de la basura, y eso les suena a ustedes un poco como Panamá, ¿verdad? ¿Les suena un poco a ustedes como Panamá de ser uno de los países más desiguales, de hecho, del mundo, donde tenemos el PIB per cápita ahora más alto de América Latina? Hemos superado a Chile y, sin embargo, todavía convivimos con una desigualdad tremenda, económica, social, étnica, que mucho lo hemos visto reflejado en el video, que a propósito te felicito muchísimo, me encantó que pusieran atención a un tema tan importante, que es una situación de desigualdad tremenda que se vive cada día. Entonces, él hace este estudio y se pregunta las razones por qué esta situación estaba pasando. Y se dan cuenta que hay un factor que no explica toda la desigualdad, pero explica sí y está altamente correlacionada con la desigualdad, y era la cultura cívica. Muchas veces vemos que este desarrollo desigual probablemente se tiene que dar por factores de la industrialización o por el nivel educativo, que también influyen, pero que había un factor que quizás no es tan conocido ni tan estudiado, que era la cultura cívica. Resulta que las comunidades o lugares que tenían mayor cultura cívica también tenían mayor desarrollo económico y social, y también tenían instituciones que funcionaban de una manera mucho más eficiente. Eficiente quiere decir que esa institución podía entregar bienes y servicios públicos de una manera transparente, digamos que hacer llegar los servicios de manera oportuna a los beneficiarios versus los demás. ¿Y qué era cultura cívica? Él la midió con tres elementos y conformó un indicador de cultura cívica, que también lo podríamos aplicar a Panamá. Está interesante para que nosotros también hagamos un estudio. Y era, en ese momento no había internet tan digamos que amplio como hay ahora, entonces era el porcentaje de personas que leían periódico, la lectura de periódico, porque eran personas que mostraban interés en asuntos de la comunidad. El grado de asociatividad que existía en el entorno, asociatividad entendida como número de organizaciones, clubes, Creative Mornings, personas que se reunían, puede ser clubes deportivos, asociaciones cívicas, club de leones, mamás que tejen, lo que sea, el grado de asociatividad. Y el tercero era la participación electoral. ¿Cuántas personas realmente iban a ejercer su derecho al voto de una forma formal? Y entonces justamente encontró, correlacionando esos índices, que el norte de Italia tenía un índice de cultura cívica mucho más alto versus el sur.
Y esto lo que nos lleva a la reflexión es que muchas veces estudiamos el desarrollo desde una óptica de la economía, desde la economía, pero no vemos de repente los elementos sociales que pueden contribuir al bienestar. Y ahí es donde, digamos que el enfoque que quería hablar hoy era justamente del capital social, que es ese banco que tiene un país, una sociedad, una comunidad como esta, de confianza. ¿Por qué se da entonces un alto nivel de cultura cívica? Porque existe en el fondo detrás de asociarnos, detrás de interesarme en la comunidad, detrás de salir a votar, el capital social, que no es más que la confianza que existe entre las personas, los unos en los otros. Si yo tengo una comunidad con alto capital social, es una comunidad que ya ha resuelto muchas de las barreras que hoy nos dividen. Es una comunidad donde las personas tienen tolerancia y no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo, pero tienen que poder por lo menos respetar, comprender y tolerar las diferencias los unos en los otros. Tienen un alto grado de confianza los unos en los otros. ¿Y qué hace la confianza? Hace que nos reunamos, nos conozcamos y hagamos cosas juntos, que esa confianza se traduzca en acción. Entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas en Panamá tienen alto capital social, totalmente. De hecho, son comunidades que están organizadas de una manera totalmente diferente. Y esto lleva a un debate filosófico un poco más amplio, que es el tradicional liberalismo que enfatiza los derechos individuales o el logro individual versus la colectividad o el comunitarismo, que son dos filosofías diferentes y que creen que prevaleció en la formulación de todas las constituciones de todos los países que inspiró Francia, que inspiró Estados Unidos, el liberalismo, el individualismo, el ejercicio de los derechos individuales, que está bien, pero que quizás en un mundo más material, que es el que vivimos hoy, se ha convertido en algo mucho más transaccional, donde lo que más vale es el tener que el ser. Es más importante tener cosas, alcanzar éxito económico y social según el parámetro de otros, que ser honrado, ser honesto, ser tolerante. Entonces le ponemos como un valor mucho más importante a todo eso. Entonces eso me lleva a reflexionar un poco de si sabemos que un alto capital social y crear comunidad, asociatividad, confianza, lleva a un desarrollo económico, social e institucional más fuerte, son elementos que van a contribuir en general al fortalecimiento de nuestra democracia, nuestra economía, o sea, nos hace bien a todos. Yo les pregunto entonces a ustedes, eso me llevó a pensar entonces cómo está el capital social en Panamá, ¿verdad? Porque ya vimos el de Italia, era muy marcado. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, si alguien se atreve a adivinar, cómo está el pulso del capital social de la comunidad en nuestro país. A ver, alguien que me diga. Existen mediciones a propósito, pocas pero existen. ¿Estás buscando un número? Sí, quiero un número. O díganme, por ejemplo, ¿qué comunidades en Panamá ustedes consideran que tienen un alto capital social frente a lo que yo he descrito que es el capital social? ¿O creen que Panamá tiene un bajo capital social, que las personas no confían las unas en las otras, que no hay una activa participación de las personas en la comunidad? ¿Qué ustedes piensan? Darío. Se me ocurre, pero que es lo que estoy trabajando más últimamente, toda la comunidad de la JMJ ahorita. Hay mucha confianza entre los jóvenes que están trabajando. Esa es una comunidad que está como bien unida y que inspira confianza. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que yo? Ajá, dale. Yo llevo poco en Panamá, soy colombiana, pero me he dado cuenta que bueno, las comunidades son bien variables dependiendo de sí dependiendo de la adaptabilidad. Ahorita Panamá está viviendo un suceso que es que muchos extranjeros como yo estamos viniendo, ¿cierto? Y también de alguna manera estamos haciendo parte de la comunidad y tratamos de integrarnos a la misma. Entonces, en ese orden de ideas, falta mucho. Yo he visto demasiada intolerancia a la adopción de gente de afuera para hacerla parte de la comunidad y que esa persona también pueda aportar a Panamá de alguna u otra manera. Yo sé que es complicado por el tema de empleabilidad y demás, pero pues que se entienda que también podemos hacer mucho
así no estemos en el país, podemos hacer mucho por el país en el que estemos. Entonces, en esa parte de cohesión social y demás, pues falta bastante por el tema de que comunidad no es solamente entre panameños, sino precisamente pues de todos los que llegamos y que también queremos aportar de alguna manera. Sí, además de que vivimos en esta comunidad de Creative Mornings, que luego está dentro de la ciudad de Panamá, que luego está dentro de Panamá, que luego está dentro del mundo, todos somos actores cívicos en lo individual y en lo global. Y Panamá no escapa a eso. Entonces, ¿qué grado de capacidad estamos teniendo de integrar a estas comunidades? Espérate, ella tenía un comentario. Mira, yo soy panameña, mi amiga es venezolana. Hola. Somos madres de nuestros hijos y ahora hay mucho venezolano en Panamá. Y yo en lo personal, siempre he sido muy crítica de la situación, ¿no? Porque en cierta forma todos somos uno. O sea, yo soy panameña, pero no tiene nada que ver con la educación o con el compañerismo ni nada de eso. O sea, yo no tengo ninguna comunidad en sí, pero yo le digo a mi amiga, yo soy mi comunidad. O sea, yo como panameña voy a dar mi granito de arena para quitar todas esas cosas erráticas que tienen pues las personas que piensan que los panameños no somos amables o algo así. Gracias. Bueno, yo quería responder a la pregunta de cómo pensamos que el capital social está aquí en Panamá. Yo no, y no por ser mala onda, yo pienso que está por el piso. Porque yo pienso que la situación, no sé si no todos estamos al tanto, pero yo creo que estamos en una crisis institucional ahora mismo en Panamá, a nivel político, a nivel de lo que está pasando con nuestros líderes. O sea, estamos peor que nunca después de la época postdictadura, ¿no? Y yo pienso que eso es consecuencia de la falta de capital social que tenemos porque no hemos sido capaces de organizarnos como comunidad para exigir cosas. Y yo pienso que eso es resultado del hecho de que vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero bueno, podemos entrar en una discusión de por qué eso es así. No, y después vamos a tener chance de discutir después en las preguntas, pero tienes toda la razón, todos tienen razón. Estadísticamente Panamá tiene un débil capital social. ¿Y cómo lo podemos medir? Con tasas de participación. La última encuesta de la POP, que es una encuesta que está en toda América Latina, que elabora una ONG regional, indica que Panamá solamente el 13% de la población panameña expresó haber participado en alguna reunión comunitaria o municipal en los últimos 12 meses. Y ese dato es del año pasado. Es de los más bajos de la región latinoamericana. Después de Costa Rica, Panamá también es el país con la menor cantidad de participación cívica, digamos que en entornos comunitarios locales que existe en la región. Y con respecto al capital social ya internamente del país, si bien hay muchísimas organizaciones sociales que ustedes las ven muy activas, ¿verdad? Fundaciones, asociaciones, gremios, asociaciones profesionales, que eso es una muy buena noticia. La verdad es que no tengo data de cómo eso compara con respecto al resto del país y la data interna de Panamá no es confiable con respecto al número de organizaciones que existen. Pero un indicador que hizo el PNUD justamente en el Atlas de Desarrollo Humano del 2015 midió el grado de confianza que existían entre las personas en Panamá, en diferentes provincias, y midió también el grado de cómo las personas, la medida en que se asociaban. Y adivinen cuáles son las comunidades que tienen la mayor cantidad de confianza entre las personas unas de las otras. Herrera, Los Santos y Chiriquí. La que menor confianza exhibe entre las personas es Colón. Colón y Panamá. Y las provincias que expresaban tener la mayor cantidad de asociatividad, de hacer cosas en común, eran Darién y la comarca Nove Buglé. Entonces, y a menor grado, Colón. Entonces, esos son algunos indicadores, pocos, que existen en Panamá que nos permiten medir el grado de capital social. Detectando esas debilidades y sabiendo que el capital social es importante para el desarrollo, es decir, que no lo podemos menospreciar, que no todo es edificios, infraestructura,
que no todo es la parte material, sino también la humana y la capacidad de conectar para construir desarrollo. De ahí es que es una de las grandes motivaciones que nosotros tenemos en nuestra Fundación Voluntarios de Panamá, porque sabemos, y es algo muy concreto, muy fácil, porque tú dirías, wow, Carolina, pero qué problema tan grande, eso es como muy difícil. ¿Cómo vamos a reconstruir la confianza entre las personas, que después significa confianza entre las instituciones, que luego genera toda una serie de ramificaciones súper importantes para el país? Y aquí estoy yo, una persona, ¿qué puedo hacer? Participar. Llevar la intención de que las cosas se hagan bien a la acción. Y eso es lo que nosotros promovemos en la Fundación. Y hemos encontrado que verdaderamente el voluntariado es una manera de construir capital social. Es una manera de construir capital social porque cada vez que alguien se involucra en la comunidad, como lo que tú hablaste de mente pública, excelente ejemplo de construcción de capital social y de construcción de comunidad, se tejen lazos de confianza. ¿Cuántos de ustedes son voluntarios? Yo sé que muchos son voluntarios. Bien, todos son voluntarios y van a entender perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Cuando uno es voluntario, uno conoce personas totalmente diferentes de uno, ¿verdad? Con las cuales quizás no interactuarías en tu vida diaria porque estás de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y no interactúas con otras realidades totalmente diferentes a las tuyas. Entonces, ¿qué pasa cuando conocemos a personas diferentes a nosotros? Aumenta la tolerancia. Aumenta nuestra capacidad de confianza. Se derriban muchos de los estereotipos que tenemos sobre las personas. Ah, no, esa gente es pobre, vive ahí marginada, son todos ladrones. ¿Qué pasa cuando o ellos también pueden mirar a los otros diferentes, ¿verdad? Y ponemos etiquetas. Entonces el voluntariado ayuda a derribar etiquetas, estereotipos, construir confianza los unos en los otros. Ayuda a asociar a las personas. Es decir, nos tenemos que unir todos a hacer una acción concreta. Por ejemplo, Índigo, nos vamos a unir todos a poner nuestras habilidades para potenciar a los jóvenes. Hay un objetivo común, algo que todos tienen que colaborar para lograr. Entonces, aumenta la participación ciudadana de una manera muy activa, más allá de la participación ciudadana electoral o electorera que cada 5 años esperamos para ver quién va a transformar nuestra realidad. No es así. El voluntariado te empodera, te permite incidir en tu comunidad de una manera muy directa, no tienes que esperar cada 5 años, lo puedes hacer ya hoy en este momento. También, ¿qué nos ayuda en ese sentido a construir comunidad el voluntariado? También a tender esos puentes, en realidad es una actividad de construcción de puentes entre comunidades que muchas veces son desiguales. Entonces, ciertamente sabemos, ya eso está súper estudiado, que el voluntariado adicionalmente promueve el liderazgo individual de las personas, el liderazgo de la comunidad y hace que las personas tomen mayor conciencia sobre los problemas que existen en la comunidad. ¿Cómo lo hemos medido en Panamá? El tema del voluntariado, sabemos que 21% de la población panameña practica el voluntariado. Es una cifra que no es despreciable para nuestra región, pero que todavía dista mucho de comunidades con alto capital social. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 44% de su población activa en voluntariado por lo menos una vez en los últimos 12 meses. Japón es otro país con alto capital social y alto nivel de involucramiento en actividades voluntarias. Israel también, que tiene una tradición de comunidad cívica muy importante. Entonces, no es que todo está perdido, tenemos una base sumamente importante. Ustedes lo ven, esto es un ejemplo de comunidad y de construcción de capital social. Mente Pública lo es, todas las organizaciones en las que ustedes están involucrados. Entonces, mi invitación hoy era a reflexionar sobre la importancia de comunidad en un contexto mucho más amplio, que es nuestro país, nuestra sociedad, lo importante que es para el desarrollo y, por último, dónde estamos nosotros, cada individuo, a construir ese desarrollo, ese capital social y no menospreciar todas estas pequeñas comunidades en las que ustedes están participando. Están haciendo país, están construyendo el desarrollo. No es solamente el Estado, el gobierno el que construye desarrollo, somos cada uno de nosotros. Si tuviéramos un alto capital social, estoy segura que seríamos un mejor país, más inclusivo, más tolerante, más participativo, con mejores instituciones. Entonces, mi invitación hoy para ustedes es esa, ¿no? Que tomemos el concepto de comunidad y lo llevemos a la práctica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Caro. Tremenda, tremenda comunicadora. No, se nota. Vamos a abrir un espacio de preguntas para Caro, así que ¿quién quiere empezar por acá? Paola. Gracias. Yo creo que algo que me llamó la atención fue de los indicadores cuando hicieron el estudio. Dentro de comunidad también había algún indicador sobre identidad, porque de lo que he visto y de los lugares que mencionaste, los 3 que tienen mayor comunidad son las comunidades que tienen mayor identidad propia dentro del país. Entonces, si te sientes parte de algo, porque conectas con diferentes temas, ¿qué es lo que estamos haciendo en las otras áreas que no estamos buscando temas en común? Podríamos aprender, bueno, ¿qué está pasando en Herrera, Los Santos y Chiriquí? Que es súper positivo para la construcción de capital social. Y yo creo que tienes un punto muy importante, son lugares, pero yo podría decir lo mismo, por ejemplo, de Bocas del Toro o de Colón, que tienen una identidad cultural, social tremenda. Hay un concepto en capital social que es importante, que muchas veces por la identidad tendemos obviamente a asociarnos, ¿verdad? Entonces eso definitivamente que construye esos lazos de confianza, pero ojo con eso también, porque puede ser excluyente. Entonces hay dentro del capital social otro concepto que se llama Bridging Social Capital, que es que el capital social no solamente te permita cohesionarte con los que piensan como tú, hacen como tú y son como tú, sino que también seas capaz de tender el puente y poder engage o relacionarte con otros. Eso es súper importante también, porque tampoco queremos una comunidad excluyente, como lo que tú dijiste, que tiene altísimo capital social, pero son el Ku Klux Klan. ¿Me entiendes? O sea, eso tampoco es lo que estamos buscando. Entonces, el alto capital social tiene que ver con ambos elementos. Fuerte en el tema de identidad, pero también su capacidad de tender puentes hacia otras comunidades que sea tolerante e inclusivo. Sí, sino también puede ser hasta peligroso. A mí me pareció curioso en el tema de los indicadores que Colón estuvo por debajo de confianza, pero a nivel de asociatividad sí estaba presente. Entonces de pronto tendrá algo que ver con este tema del estereotipo de la identidad incluso. Los invito a que revisen el estudio del PNUD, está en la web, lo pueden buscar, es el Atlas de Desarrollo Humano 2015. Esa es una publicación que se hace con los mapas de pobreza. Cada vez que sale el mapa de pobreza, sale el Atlas y calcula el índice de desarrollo humano del país, y entonces en esta edición incluyeron estos datos de capital social. No hace un indicador agregado de capital social, pero nos da como algunas pistas, pero yo no vi exactamente cuáles eran las variables que estaban dentro de los indicadores. Tendríamos que mirarlo para ver, porque también me pareció como un poco raro. Si tengo más confianza, yo vería la asociatividad. Entonces, no creo que explica todo, pero tendríamos que entrar a ver las variables, cuáles fueron. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, para ponernos en acción ya, ¿cómo se puede organizar una persona, o si la persona no tiene las destrezas para iniciar su propia comunidad, cómo nos afiliamos a ti? Creo que eres una excelente base, ya conoces todo, ¿para qué crear la rueda? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? Esa es como mi cuña, ¿no? de todos los días. Gracias, Felicidad, por tu pregunta. Quiero señalar aquí a mi amigo Jaime. Jaime fue una persona que llegó a nosotros con un correo electrónico. Hola, soy Jaime y yo quiero ayudar. Y eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de encontrar personas como Jaime que quieren donar su tiempo, su talento y conectarlos con esa causa, ese tema o comunidad que quieren pertenecer. Entonces, te invito a entrar a nuestra plataforma virtual, se llama pontenan.com. En esa plataforma ustedes pueden encontrar el único directorio de ONGs que existe en Panamá. Como les dije, la data de ONGs está súper desagregada, es muy difícil
juntarla. Entonces ya hicimos ese trabajo. Ahí tú vas a encontrar un directorio de 190 ONGs ambientales, cívicas, sociales, de todos los temas, y puedes filtrar por tema y encontrar algo que resuene en ti. Y vas a encontrar un banco de oportunidades de voluntariado ya hechas con fecha, forma de inscripción, persona de contacto, correo, todo para que tú ahí también filtres según dónde vives, según lo que te gusta hacer, según el talento o la habilidad que tú quieres donar, y te permite entonces afiliarte a esa causa o organización a través de la plataforma. O nos puedes, si no encuentras nada, no hay pánico, nos puedes llamar y nosotros, la idea es que te asesoramos. Y lo importante ahí es hacerte 3 preguntas. ¿Qué problema me molesta? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué realidad en la que yo quiero transformar algo? No me molesta la basura, eso me molesta. Eso no puede ser. O me molesta ver personas en situación de calle, no puedo con eso, eso hay que cambiarlo. Entonces es de hay que cambiarlo a vamos a cambiarlo. Entonces eso es importante que reflexiones de eso, algo que te apasione, que te mueva. Otra cosa importante es cuánto tiempo verdaderamente puedo dar, porque la idea también en construir comunidad, y es muy importante, es que si vamos a tener confianza, tenemos que hacer lo que decimos que vamos a hacer. No podemos decir que vamos a hacer algo y después no hacerlo. No hay reciprocidad, y si no hay reciprocidad, no hay confianza. Entonces, para los voluntarios ese es un elemento muy importante. Entonces, es mejor decir, mira, puedo venir una vez al mes, que decir, voy a venir todos los días, y después no vienes y los niños se quedaron esperando. Y la ONG se quedó esperando. Y las señoras del proyecto de educación en VIH ya no cuentan contigo. Destruyes la comunidad. Entonces, el voluntariado es algo muy bueno, pero estar en comunidad conlleva una gran responsabilidad. Y lo tercero que te debes preguntar entonces es cómo era, ¿qué fue lo que dije? ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿Qué me apasiona? Y sí, y después entonces definitivamente ya contactar a la organización y follow through, darle seguimiento hasta que llegues, y ahí con mucho gusto te podemos ayudar. Gracias, Caro. ¿Alguna otra pregunta? Mira acá. Con esta pregunta cerramos. Gracias, Carolina. Yo quería preguntarte si en la experiencia de voluntariado has identificado algún patrón entre grupos etarios o género, de pronto gente que tiende a participar un poco más, ¿no?, en este tipo de iniciativas. Totalmente, es así. Y no lo inventé yo, está documentado. Hemos hecho 2 encuestas nacionales de voluntariado. Parte de lo que queríamos hacer con la fundación no era solamente invitar a la gente a hacer, queríamos medir si estábamos incidiendo en un cambio cultural hacia la construcción de comunidad. Entonces hicimos una línea base en 2012, la repetimos 5 años después, en 2017, y encontramos consistentemente que las mujeres participan más que los hombres en voluntariado. 60% de los voluntarios en Panamá son. Otro tema interesante, eso es en el mundo entero. Otro tema interesante que encontramos es que no había un patrón con respecto a diferencias de rango socioeconómico. Hay de todo. Uno hubiera pensado que las personas con más alcance socioeconómico quizás podrían tener más tiempo libre o disponible, pero no es así. En Panamá es todos los rangos socioeconómicos y también todas las edades, hemos visto. Pero los que más, digamos, que engage con nuestra plataforma, yo te diría que son jóvenes profesionales, los que justamente creemos que tienen menos tiempo, porque están empezando sus familias, porque tienen empleo. Curiosamente son, pero a lo mejor lo atribuyo más a su interacción con la tecnología. Todavía quizás hay grupos más tradicionales que nos gustaría engage como los adultos mayores, pero tendríamos que usar otras metodologías para llegar a ellos. Muchas gracias, Caro. Le pedimos un fuerte aplauso a Carolina por compartir, por darnos